El nombre de San Marcos siempre ha estado presente en los hechos más importantes de la historia peruana. Por eso, cuando hablamos de la independencia del Perú, necesariamente hablamos de la historia que se forjó también dentro de los pasillos y salones de esta casa de estudios, cuna de ideas y pensamientos que iluminaron una época, hogar de magníficos personajes que formaron un gran país llamado Perú. Existen diferentes opiniones sobre la verdadera fecha de inicio de la independencia del Perú. Para unos, comienza en 1808, con la invasión de Napoleón a España y la expulsión de los reyes españoles hacia Francia. Para otros, como el reconocido historiador Miguel Maticorena, la independencia se inicia mucho antes. Pero hay otra, que la independencia del Perú y de América comienza en 1780 con la revolución separatista de Túpac Amaru. Ya desde ese entonces se puede apreciar la marcada relación entre San Marcos y las ideas reformistas que culminarían con la emancipación peruana del yugo español. Se dice que José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, durante su estancia en Lima, se reunía con ciertos personajes que influyeron muy posiblemente en su pensamiento. Túpac Amaru venía a Lima y hablaba con los abogados, que era de San Marcos, graduado de San Marcos. Hay una declaración de la señora Micaela Bastidas, está en documento. Unos doctores de Lima le abrieron los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Abrieron los ojos quiere decir que le hicieron ver la situación de esa época. Los únicos doctores que había en Lima y en San Marcos eran graduados de San Marcos. Solo había una universidad. De modo que hay un testimonio del vínculo con San Marcos. También que fue en San Marcos donde se escuchó por primera vez una voz de crítica contra el poder monárquico. En forma velada, un discurso que dio José Baquijano y Carrillo, que se le ha denominado Elogio al Virrey Jáuregui. Habla de la injusticia, de los tributos, incluso hay una alusión al levantamiento de Túpac Amaru, que se había producido meses antes. En el siglo XIX, San Marcos era considerado el primer centro cultural e intelectual de América. Su sede principal se encontraba en la Plaza de la Inquisición, donde hoy se sitúa el Congreso de la República. Pero la Escuela de Medicina de San Fernando, y en especial el Convictorio de San Carlos, fueron también lugares de gran importancia. Miren, ¿no? O sea, el Convictorio de San Carlos es una institución que dependía de la Universidad de San Marcos, pero que sacó diversos personajes, no solamente de aquí del Perú, ¿no? Sino del extranjero. Entonces, por eso que la tercera parte del primer Congreso peruano se formó acá, en San Carlos, ¿no? Y varios eran también de la Universidad de San Marcos. Ser de San Carlos, ser del Colegio de San Fernando, era ser parte de la Universidad de San Marcos. Provenir en ese tiempo de las aulas de San Marcos significó ser un patriota, un luchador de la libertad, un pensador de ideas frescas y renovadoras. Por eso, en estas fiestas patrias, los sanmarquinos tienen que estar orgullosos de estos personajes que se formaron en la Universidad Decana de América y que contribuyeron con el proceso de la independencia y con la creación de la República. Cuando se redacta el Acta de la Independencia, fue redactada por profesores de San Marcos. Además, 23 de los firmantes del Acta de la Independencia eran profesores de San Marcos. Cuando San Martín proclamó la independencia en
la Plaza de Armas en Lima, salió un grupo de profesores, alumnos de San Marcos, por las calles de Lima, con el pendón de la universidad. Y en la Plaza de Armas, frente a lo que es ahora el Congreso, se paraban y hacían proclamas, discursos, a favor de confirmando la independencia. La importancia de San Marcos dentro de la independencia nacional tiene que ver básicamente con muchos personajes que se formaron en ella. Personajes como José Baquijano Carrillo y su crítica al régimen colonial, José Faustino Sánchez Carrión y su decisiva contribución en la redacción de la primera Constitución, Toribio Rodríguez de Mendoza, destacado rector y primer presidente del Congreso de 1822, e Hipólito Unanue, miembro del Protomedicato, órgano sanmarquino a favor de la independencia, deben ser recordados solemnemente. También debemos recordar a otros sanmarquinos, quizás poco conocidos, pero que brindaron su aporte y estuvieron presentes en una época trascendental. Tal es el caso de Manuel Pérez Tudela, redactor del Acta de Independencia del Perú. Entonces, si tenemos a estos personajes y podemos unir a Francisco Javier Mariátegui, entre otros personajes, o a Vicente Morales Vares, que fue presidente de las Cortes de Cádiz, ¿no? Forman parte del legado académico, legado cultural que San Carlos dejó para la formación académica de lo que fueron los principales ideólogos de la independencia nacional. La historia de San Marcos es la historia del Perú. Por eso es imprescindible recordar que la universidad fue sede y testigo de acontecimientos importantes como los homenajes que hizo San Marcos a José de San Martín en 1822 y a Bolívar en 1826 en su Salón General, y cuyo agradecimiento quedó registrado para memoria no solo de todos los sanmarquinos, sino de la nación peruana en su conjunto. Me siento orgulloso de estar en este lugar, emporio de sabiduría, y el mejor recuerdo que dio el Perú es esta ceremonia. Un personaje de la importancia histórica de Bolívar, ¿no? Manifiesta, ¿no?, que se siente honrado de formar parte de la Universidad de San Marcos. Ahí, solamente en esas palabras, vemos la importancia que tiene la Universidad de San Marcos. Por eso, el aporte de San Marcos y su activo papel en el proceso de la independencia son hechos dignos de celebrar en estas fiestas patrias. Sin lugar a dudas, ejemplos claros por los cuales sentirse orgullosos de ser sanmarquinos. Así que este 28 de julio, celebra el ser sanmarquino y peruano y grita ¡Feliz Día, Perú!